Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Asal Suba y Erkan Merik, juntos en la misma fiesta, miradas que no dejaron a nadie indiferente. La noche prometía ser simplemente una celebración alegre de cumpleaños entre amigos cercanos, pero se convirtió en el escenario de una silenciosa tensión que acaparó todas las miradas. El evento tuvo lugar en un elegante salón privado de Estambul, donde varios rostros conocidos del mundo del espectáculo se reunieron para sorprender a su amiga en común. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los presentes fue el inesperado encuentro entre Asal Suba y Erkan Merik, quienes compartieron una intensa relación en el pasado y que, desde su separación, habían evitado aparecer juntos en público. Desde el inicio de la velada, todos notaron cierta expectativa. Cuando supe que los dos estaban invitados, pensé que podría haber momentos incómodos, confesó una invitada anónima. Y así fue. Alrededor de la medianoche, cuando la música sonaba más fuerte y las luces daban un aire festivo, los caminos de Asal y Erkan se cruzaron inesperadamente. Él, vestido con un traje oscuro impecable, ella con un elegante vestido que resaltaba su natural belleza. Fue en ese preciso instante cuando las miradas se encontraron. No hubo palabras al inicio, pero la tensión era palpable. Los invitados se quedaron en silencio por unos segundos, como si esperaran un diálogo que nunca llegó. Sin embargo, poco después, alguien escuchó a Erkan decir en voz baja, «No esperaba verte aquí esta noche». Asal, con una media sonrisa, respondió con serenidad, «La vida siempre nos sorprende, ¿no crees?». Aquella breve conversación fue suficiente para encender los comentarios entre los asistentes, quienes no pudieron evitar especular sobre lo que realmente sentían. Mientras tanto, los presentes se dividían entre los que intentaban disimular y seguir disfrutando de la fiesta, y los que no dejaban de observar cada gesto de los protagonistas de la noche. Algunos incluso notaron que Asal, al bailar con sus amigas, miraba de reojo hacia donde estaba Erkan. Parecía que quería mostrarse fuerte, pero no podía evitar fijarse en él, comentó otro testigo. Por su parte, Erkan mantuvo una actitud más reservada, conversando con algunos amigos y evitando cualquier movimiento que pudiera interpretarse como una provocación. Sin embargo, en un momento en que ambos coincidieron cerca de la mesa de bebidas, la tensión volvió a sentirse. «Erkan, espero que todo te esté yendo bien», se escuchó decir a Asal con un tono amable pero firme. Él, con una leve inclinación de cabeza, respondió, «Siempre deseo lo mejor para ti». Esas palabras, simples pero cargadas de emoción, dejaron a todos reflexionando. La conversación fue breve, casi imperceptible para quienes no estaban atentos, pero suficiente para despertar una corriente de susurros en distintos rincones del salón. La música siguió sonando, los brindis se multiplicaban, y sin embargo, gran parte de los presentes parecía más interesada en descifrar cada cruce de miradas entre ellos que en la celebración misma. Asal intentaba mostrarse relajada, riendo con amigas, posando para algunas fotos, pero había en sus ojos un brillo extraño, mezcla de nostalgia y desafío. Erkan, por el contrario, se refugiaba en una sobriedad elegante, hablaba en voz baja, saludaba con cortesía y mantenía cierta distancia prudente. Aún así, no pudo evitar que su mirada se encontrara con la de ella una y otra vez. Conforme avanzaba la noche, los asistentes comenzaron a dividirse en equipos, aquellos que soñaban con una reconciliación romántica y quienes opinaban que ambos ya habían pasado página. Una actriz conocida murmuró con complicidad a un amigo cercano, «Esto parece más un capítulo de telenovela que una fiesta de cumpleaños». Y lo cierto es que así lo percibían muchos, un guión inesperado escrito en vivo. En un momento dado, el DJ cambió el ritmo hacia una canción lenta y algunos invitados comenzaron a bailar en pareja. El ambiente adquirió un aire más íntimo.
Varios ojos se dirigieron inmediatamente hacia Azal y Erkan, esperando un movimiento que jamás llegó. Ella continuó junto a su grupo, pero su sonrisa titubeaba. Él permaneció junto a la barra, observando desde lejos, con un vaso en la mano que casi no tocaba. Pasada la medianoche, cuando la fiesta parecía alcanzar su clímax, ocurrió lo que nadie esperaba. La anfitriona del cumpleaños, ignorando por completo la tensión, pidió a ambos que se acercaran para una foto grupal. Azal y Erkan se vieron obligados a posar uno al lado del otro, rodeados de amigos que sonreían con naturalidad. La cámara capturó ese instante único, dos rostros bellos, dos historias entrelazadas y una atmósfera cargada de sentimientos no resueltos. Tras la foto, se produjo un breve silencio entre ellos, casi imperceptible para los demás. Azal, con voz suave, comentó: «No imaginaba que volveríamos a coincidir así». Erkan la miró fijamente y respondió: «El destino siempre encuentra maneras extrañas». Nadie más escuchó aquellas palabras, pero la intensidad en sus miradas lo dijo todo. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco. Algunos asistentes subieron fragmentos de la fiesta y aunque no hubo videos comprometedores, sí circularon imágenes donde la cercanía entre ambos resultaba evidente. Los seguidores comenzaron a especular, creando titulares en cuestión de horas: reencuentro o simple coincidencia, Azal y Erkan, más cerca de lo que aparentan. La madrugada avanzó y, poco a poco, los invitados fueron despidiéndose. Azal salió acompañada por un pequeño grupo, mientras Erkan permanecía dentro conversando con un productor amigo. No hubo un adiós público, ni un gesto abierto que confirmara lo que todos querían ver. Sin embargo, varios testigos aseguraron que, justo antes de salir, Azal se giró y buscó la mirada de Erkan una vez más. Ese cruce final, cargado de silencio y significado, fue el broche perfecto a una noche que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Lo cierto es que, más allá de lo que cada quien interpretó, la velada demostró que las heridas del pasado no siempre sanan por completo, y que a veces basta una coincidencia para reavivar emociones dormidas. Azal y Erkan, sin proponérselo, habían protagonizado una escena que se quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Los rumores seguirán, las fotos continuarán circulando y la expectativa crecerá. Pero solo ellos saben lo que realmente sintieron aquella noche en Estambul, cuando un simple cumpleaños se transformó en un inesperado capítulo de su propia historia. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este encuentro podría ser el inicio de una nueva etapa para ellos o simplemente un recuerdo del pasado? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo con mucho interés. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos.